Si oyes a la Llorona llamando, ¡huye! La madre fantasma que secuestra niños en México. Las noches en San Pedro del Río tenían un eco peculiar, como si cada sombra susurrara secretos antiguos. Si oyes a la Llorona, ¡huye!, advertían las abuelas a los niños, con sus ojos llenos de temor y reverencia. La leyenda resonaba en cada rincón. Una madre llorosa, vestida de blanco, buscaba a sus hijos perdidos, y su llanto helado reverberaba en la brisa nocturna, prometiendo desvelar la locura y la tristeza de aquellos que la escuchaban. Valeria, la joven bibliotecaria, sentía el peso de esas leyendas. En su pequeño refugio literario, donde las páginas de los libros parecían respirar, cada susurro del pueblo la envolvía, impulsando su curiosidad hacia lo desconocido. Era tarde cuando Valeria encontró el diario antiguo, oculto entre volúmenes polvorientos de la biblioteca. La cubierta crujió al abrirse, revelando un mundo de secretos que había estado enterrado por años. Palabras Manuska. La verdad puede ser un arma, solía advertir, y la voz de su madre reverberaba en su mente, instándole a no averiguar demasiado. Pero la angustia que sentía al seguir leyendo el diario era insoportable. Palabras como traición, sangre y redención la atrapaban como un horno a una brisa fría, una sensación de ahogo que no podía ignorar. Las luces del pueblo comenzaron a parpadear, como si temieran lo que vendría. Un murmullo de inquietud recorría las calles, y Valeria sintió cómo una sombra se cernía sobre ella. Esa misma noche, los gritos de angustia comenzaron a resonar entre los murmullos apagados. «Valeria, es él», susurró una voz detrás de ella. El miembro del culto había llegado, y su presencia, antes lejana, ahora era un estruendo en su pecho. Mientras la luna llenaba el cielo de un resplandor inquietante, Valeria se dio cuenta de que debía elegir: proteger a su madre a toda costa o desenterrar los secretos que amenazaban con romper los lazos que las unían. Laten era solo un eco del pánico colectivo, o una invocación de algo oscuro que venía por ellas. Los dientes de Valeria castañeteaban. La duda la invadía. El destino de su familia estaba en juego, y las sombras se estaban acercando. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Dale una revisada rápida al botón rojo ahí abajo para asegurar que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Era un sonido tan profundo que hacía que la piel se erizara. Valeria no pudo evitar mirar a su alrededor. Su corazón, la voz detrás de ella seguía resonando, un eco de advertencia que la llenaba de pánico. Sin embargo, cuando se dio la vuelta, no vio a un extraño, sino a su propia madre, Sofía, de pie entre las sombras, su rostro pálido iluminado por la luz tenue de la luna. «¡Mamá!». El grito de Valeria resonó en el aire frío, pero Sofía no respondió. En cambio, avanzó lentamente, como si estuviera atrapada en un trance. Sus ojos, normalmente cálidos y llenos de amor, ahora reflejaban solo una profunda tristeza. Valeria sintió un nudo en la garganta. «¿Qué está pasando? ¿Qué es esto?». Sin previo aviso, una risa sombría llenó el aire. No era de su madre,
sino de una figura masculina que emergió de las sombras, un hombre de cabello largo y desordenado, que vestía un abrigo oscuro. Con un gesto despectivo miró a Sofía y luego se dirigió a Valeria. Ella nunca fue quien pensabas. No es tu madre, Valeria. El corazón de Valeria se hundió en su pecho. ¿Qué estás diciendo? ¡Ella es mi madre!, gritó, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Tu madre es un monstruo, dijo el hombre, acercándose. Y siempre lo ha sido. Has estado buscando respuestas, pero lo que encuentres no será lo que esperas. Los murmullos del pueblo se apagaron, y todos los rostros conocidos se convirtieron en sombras distantes. Valeria se sintió sola, atrapada entre dos mundos. La figura de su madre comenzó a desvanecerse, como si estuviera hecha de humo. ¡No! ¡Mamá! ¿Qué pasa? ¿Por qué estás haciendo esto? La desesperación arrasó su voz. «Porque tengo que protegerte de la verdad», murmuró Sofía, su figura temblando. Valeria sintió un frío recorriendo su espina dorsal. ¿Protegerme? ¿De qué? Valeria estaba al borde de las lágrimas. Su madre había sido su ancla, su refugio, y ahora se sentía como si la tierra se estuviera desmoronando bajo sus pies. El culto. Ellos vienen por ti, y yo fui parte de ellos, susurró Sofía, antes de que la risa del hombre interrumpiera su confesión. Así es. Valeria, tu madre fue la elegida. Era la que debía traicionar a los demás para obtener poder. El hombre se acercó más, y Valeria pudo ver sus ojos oscuros, llenos de un peligro inminente. Eres más que solo su hija. Eres una herramienta, Valeria, y ellos no te dejarán ir. La sangre de Valeria se heló. ¿Qué quieres decir con eso? Su voz apenas era un susurro, el horror comenzando a crecer dentro de ella. El culto te necesita para completar su ritual, continuó él, con una sonrisa que hacía que su piel se arrugara. Tu madre sacrificó todo para protegerte, pero el tiempo se acaba. La Llorona es solo el principio, una advertencia de lo que vendrá. Valeria sintió como si el aire se estuviera alejando de ella, y de pronto el mundo estaba girando a su alrededor. ¡No! ¡Tú! Estás mintiendo. Tú debes estar mintiendo, repitió. Pero su voz no sonaba convincente ni siquiera para ella. El hombre sonrió con malicia. Comienza a correr, pequeña. La Llorona no espera. Y tu madre has de decidir si te ayudará o te traicionará en el proceso. Con esas palabras, las sombras se sumergieron en el aire, llevándose consigo a Sofía y a la risa, que resonó como un eco en su mente. Valeria estaba sola. En la penumbra de la noche, se dio cuenta de que las sombras ya no eran solo figuras en el pueblo. Eran parte de ella. Tenía que elegir, pero en su corazón una pregunta inquietante persistía. ¿Podría realmente confiar en la mujer que le dio vida? ¿O su madre era, de hecho, la Llorona que todos tenían? ¿El destino de su familia se deslizaba entre sus dedos? Y la verdad era más oscura de lo que jamás había imaginado. Valeria estaba sola, atrapada entre la confusión y la oscuridad de aquella noche siniestra. El viento aullaba a su alrededor como un lamento, y el eco de las palabras de su madre resonaba en su mente, enredada con la risa burlona del extraño. Se sintió como un títere sin hilos, suspendida en un vacío lleno de preguntas. ¿Qué debía hacer ahora? Su corazón latía con fuerza, pero no había tiempo para pensar. Las sombras acechaban y la sensación de peligro se intensificaba. Valeria,
La voz de su madre. Incapaz de resistir la tiranía del miedo, Valeria giró sobre sus talones y comenzó a correr hacia el oscuro bosque que bordeaba el pueblo. Cada paso resonaba en su mente como un ciprés crujiente. La idea de la Llorona era solo un cuento, o al menos eso se había dicho siempre. Pero la risa del extraño pugnaba por establecerse como verdad. ¿Era su madre realmente la personificación de aquel horror? ¿O eran solo palabras llenas de envidia y sombras? Mientras corría, el aire se sentía más denso, como si el bosque mismo intentara atraparla en sus brazos. La luna iluminaba el camino con una luz pálida, proyectando sombras inquietantes que danzaban a su alrededor. Se detuvo de golpe, intentando calmar su respiración, cuando vio algo que la hizo gritar. Un grupo de figuras se había congregado a no mucha distancia, siluetas que bailaban al compás de una música que solo ellas podían oír. En el centro, una figura se alzaba, cubierta con una túnica oscura que parecía abrirse como una flor. La voz de su madre la llamaba desde las sombras, pero ella estaba atrapada por el espectáculo. Los miembros del culto se movían en un trance, girando y girando, y entre ellos la figura central reveló su rostro. Era él, el extraño que había estado junto a su madre. Su expresión era una mezcla de éxtasis y locura, y la risa que había escuchado antes se desató en un ecosistema danzante. «Ven, hija de Sofía, eres parte de esto». La figura alzó los brazos con locura, y Valeria sintió como si una corriente eléctrica atravesara su cuerpo. En ese momento se dio cuenta de que allí había un propósito más grande, uno que la una vez fue su madre había tratado de ocultar. «¡No! ¡Deténganse! ¿Qué están haciendo?». Valeria gritó, pero su voz se perdió entre la música y los cuerpos en movimiento. Sin embargo, el grupo se detuvo, de repente, mirando hacia ella con ojos que brillaban de manera casi sobrenatural. «Ella es la elegida. La Llorona vuelve a reclamar lo que es suyo». La risa resonó una vez más, pero esta vez era una oleada de júbilo, no de desprecio. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. La revelación cayó sobre ella como un peso abrumador. No puede ser. Con cada palabra que escuchaba, un nuevo elemento se unía al rompecabezas de su vida. Las historias, los secretos, el culto, todo se conectaba. Su madre, la mujer que había creído conocer, no era simplemente una víctima. Ella había sido su líder. El culto había estado esperando su momento, y ahora su madre le había dado el poder a ella, sin darse cuenta. O quizá sí lo había hecho. «¡Valeria!». La voz de Sofía emergió del fondo, ahora llena de un poder que la envolvió. «Todo esto es para ti. Tienes que tomar el control». En un instante, la conexión entre madre e hija se desvaneció y se transformó en un abismo de traición. Valeria sintió que su mundo se desgarraba en 1000 partes. ¿Es verdad? ¿De verdad eres parte de esto? Pero antes de que su madre pudiera responder, un grito desgarrador emergió de entre el grupo. La figura del extraño se desvaneció, su risa registrada en cada rincón del bosque. Valeria sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «Mamá, ¿qué está sucediendo?». Una sombra mayor emergió detrás de ella. La Llorona misma se materializó, una figura espectral rodeada de un aura de tristeza y furia a la vez. «Valeria, la hora ha llegado». Todo se oscureció. La realidad pareció romperse. La risa, los murmullos y la presencia de su madre se convirtieron en un eco distante, dejando a Valeria en una sola pregunta. ¿Podría escapar de su destino
¿O sería absorbida por la oscuridad que la rodeaba? La decisión ya no estaba solo en sus manos. El culto ya había decidido. Valeria estaba atrapada entre la confusión y la oscuridad. La Llorona se erguía ante ella, una sombra llena de furia y tristeza. La figura de su madre desaparecía, y Valeria sintió que el aire se volvía más pesado, como si el bosque mismo intentara tragarse su esencia. Pero en ese momento de terror, un estruendo en el suelo hizo que las raíces de los árboles temblaran. De repente el suelo se abrió. Un gigantesco desgarrón que parecía surgir del mismo infierno. Valeria, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, se encontró cayendo. Un abismo sin fondo. Gritó, pero su voz se ahogó en la caída. El mundo se desvaneció en un vórtice de sombras y ecos, donde el lamento de la Llorona. Las paredes estaban cubiertas de extrañas inscripciones, símbolos que danzaban ante sus ojos como si tuvieran vida. El aire era frío y una sensación de peligro y magia la envolvía. Mientras se recuperaba, los murmullos comenzaron a crecer y una figura emergió de entre las sombras. Era su madre, Sofía, pero esta vez su rostro estaba distorsionado, como si llevara la carga de un secreto abrumador. «Valeria, no entiendes», dijo, su voz resonante en la caverna. «Este lugar es el origen de todo. Aquí es donde todo comenzó. ¿Qué está pasando?» La confusión inyectó desesperación en su voz. «¿Por qué estás aquí? ¿Y quién es ese hombre? Dímelo todo». Él es una parte de ti, Valeria». Sofía habló lentamente, desgarrando la distancia entre ellas. «Parte de tu herencia, algo que hemos tratado de proteger. No solo eres hija de la Llorona, tú eres la Llorona, y el culto te necesita para completar su oscuro ritual». El aire se volvió denso. Valeria sintió que una helada la atravesaba. «No, no puede ser. ¿Soy parte de esto? Dime lo que no es verdad». La rabia y el miedo chocaban dentro de su pecho, un torbellino de emociones que casi no podía manejar. «Siempre estabas destinada a esto», dijo su madre, y en sus ojos había un brillo sombrío que Valeria no podía ignorar. La Llorona no solo busca a sus hijos perdidos, busca a la nueva elegida. Pero antes que Sofía pudiera seguir, algo brilló en la sombra detrás de ella. Una figura familiar, el extraño de antes, se adelantó, sus ojos brillando con una alegría oscura. «Valeria, qué bueno que has llegado. No solo eres la elegida, eres nuestra salvación». Las palabras le dieron a Valeria un escalofrío, una revelación que amplió el abismo que había nacido entre ella y su madre. «Espera, ¿tú eres parte del culto?» Su voz tembló, la confusión y el horror se entrelazaban. «¿Has estado conspirando contra mí?» El extraño sonrió, y de pronto la caverna tembló, mientras la verdad se presentó como un monstruo frente a ella. «No se trata de conspiración, se trata de la sangre que llevas. La conexión va más allá de ser solo hija de Sofía. Tú eres la que puede devolver la vida a la Llorona. La muerte y la vida son dualidades que te hacen poderosa». Antes de que Valeria pudiera responder, sintió que todo se oscurecía de nuevo. La risa del extraño resonaba en su mente. «Tu madre ha olvidado su verdadero deber, pero tú puedes traicionar a la Llorona o abrazar su legado. La elección es tuya». En ese instante la caverna se llenó de ecos de viejos gritos.
Fue como si el lugar estuviera sufriendo por los secretos que contenía. La figura de Sofía parpadeó y un pánico profundo navegó por la cara de Valeria. La traición fue el eco que definió todo. «Valeria, no podemos dejar que esto suceda». Pero su madre no se veía tan segura. La sombra de la verdad pesaba sobre sus palabras. Valeria sintió que el aire se había vuelto espeso. Emociones contradictorias comenzaban a agitarse en su interior. Entonces, una imagen chocante cruzó su mente. El rostro de su madre transformándose en una figura que jamás había imaginado. Una mujer que había sido una reina en ese mundo oscuro. La verdad era mucho más trágica y poderosa de lo que cualquiera podría haber pensado. «Si eliges quedarte aquí, nunca escaparás», el extraño advirtió, sus ojos brillando con una balanza de peligro y promesa. «La Llorona siempre te reclamará, y ahora tienes que decidir. ¿Serás su salvadora o su ruina?» Como un golpe de trueno, la elección se presentó ante Valeria. El destino de su familia, de su madre y de ella misma, todo pendía de Valeria estaba atrapada entre la confusión y la oscuridad. La Llorona se erguía ante ella, una sombra llena de furia y tristeza. La figura de su madre desaparecía, y Valeria sintió que el aire se volvía más pesado, como si el bosque mismo intentara tragarse su esencia. Pero en ese momento de terror, un estruendo en el suelo hizo que las raíces de los árboles temblaran. De repente, el suelo se abrió. Un gigantesco desgarrón que parecía surgir del mismo infierno. Valeria, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, se encontró cayendo, un abismo sin fondo. Gritó, pero su voz se ahogó en la caída. El mundo se desvaneció en un vórtice de sombras y ecos, donde el lamento de la Llorona se convirtió en un susurro lejano. Al aterrizar, sintió un golpe seco y doloroso. Se levantó, aturdida, y miró a su alrededor. Estaba en una caverna tenue, iluminada por destellos de luz azul. Las paredes estaban cubiertas de extrañas inscripciones, símbolos que danzaban ante sus ojos como si, mientras se recuperaba, los murmullos comenzaron a crecer y una figura emergió de entre las sombras. Era su madre, Sofía, pero esta vez su rostro estaba distorsionado, como si llevara la carga de un secreto abrumador. «Valeria, no entiendes», dijo, su voz resonando en la caverna. «Este lugar es donde todo comenzó. ¿Qué está pasando?» La confusión inyectó desesperación en su voz. «¿Por qué estás aquí? ¿Y quién es ese hombre? Dímelo todo». Él es una parte de ti, Valeria». Sofía habló lentamente, desgarrando la distancia entre ellas. «Parte de tu herencia, algo que hemos tratado de proteger. No solo eres hija de la Llorona, tú eres la Llorona, y el culto te necesita para completar su oscuro ritual». El aire se volvió denso. Valeria sintió que una helada la atravesaba. «No, no puede ser. ¿Soy parte de esto? Dímelo que no es verdad». La rabia y el miedo chocaban dentro de su pecho, un torbellino de emociones que casi no podía manejar. «Siempre estabas destinada a esto», dijo su madre, y en sus ojos había un brillo sombrío que Valeria no podía ignorar. La Llorona no solo busca a sus hijos perdidos, busca a la nueva elegida. Pero antes que Sofía pudiera seguir, algo brilló en la sombra detrás de ella. Una figura familiar, el extraño de antes, se adelantó, sus ojos brillando con una alegría oscura. «Valeria, qué bueno que has llegado. No solo eres la elegida, eres nuestra salvación». Las palabras le dieron a Valeria un escalofrío.
una revelación que amplió el abismo que había nacido entre ella y su madre. ¿Se puede? Bat, ¿tú eres parte del culto? Su voz tembló, la confusión y el horror se entrelazaban. ¿Has estado conspirando contra mí? El extraño sonrió y de pronto la caverna tembló, mientras la verdad se presentó como un monstruo frente a ella. No se trata de conspiración, se trata de la sangre que llevas. La conexión va más allá de ser solo hija de Sofía. Tú eres la que puede devolver la vida a la Llorona. La muerte y la vida son dualidades que te hacen poderosa. Antes de que Valeria pudiera responder, sintió que todo se oscurecía de nuevo. La risa del extraño resonaba en su mente. Tu madre ha olvidado su verdadero deber, pero tú puedes traicionar a la Llorona o abrazar su legado. La elección es tuya, como un golpe de trueno. La elección se presentó ante Valeria. El destino de su familia, de su madre y de ella misma, todo pendía de un hilo. La verdad era más devastadora de lo que había imaginado. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, se dio cuenta de que la verdadera historia apenas comenzaba. Entonces, un rugido atronador llenó la caverna, y el suelo comenzó a temblar aún más fuerte. El extraño comenzó a reír, pero esa risa se convertía en un grito que reverberó como un eco ancestral a través de la caverna. Y en un instante, todo se detuvo. Valeria vio cómo la imagen del extraño se distorsionaba. Su piel se desvanecía. Y entonces, la verdad golpeó a Valeria como un rayo. «Soy yo, Valeria», dijo una voz familiar, resonando por encima del caos. La figura comenzó a cambiar y todo lo que pensaba que sabía se desmoronó. Era su madre, pero no era Sofía la humana. Era la Llorona en su forma pura. Siempre he estado aquí. Tú eres parte de mí y yo de ti. Valeria se quedó petrificada. No, esto no puede ser real. Pero al mirar a su madre, descubrió la verdad en sus ojos, una verdad tan oscura que la hizo tambalear. La Llorona no era solo una leyenda, era el alma de su madre, entrelazada en un ciclo de dolor y sacrificio. ¿Eres la Llorona? Sí, la voz reverberaba con una mezcla de amor y desesperación. He estado protegiéndote, Valeria, ocultándote de lo que realmente eres, de lo que realmente somos. Valeria sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todo el horror, toda esa noche, su madre, el culto y aún más. ¿Pero qué significa eso? ¿Soy un monstruo? No, eres la clave, dijo la Llorona, sus ojos reflejando un abismo profundo. Tienes el poder para cambiarlo todo. ¿Perderse o renacer? La elección está en tus manos. Antes de que Valeria pudiera replicar, el suelo se agrietó y figuras del culto comenzaron a salir de las sombras, más poderosas que antes, gritos de celebración en sus labios. Ella es nuestra salvación, la elegida ha regresado. La confusión se tornó en terror. La revelación era más de lo que podía manejar, y un grito ahogado se escapó de sus labios. En ese momento comprendió que el horror que había estado buscando la seguiría hasta el fondo del abismo. Sus decisiones podrían desatar tanto luz como oscuridad. La traición de su madre la empujó a un precipicio que no sabía si deseaba caer o evitar a toda costa. «Valeria, elige», susurró la Llorona, sus ojos grabándose en su alma. Valeria absorbiendo la magnitud de todo lo que la rodeaba. Entre el horror y la verdad de su propia sangre, quedó atrapada en una lucha interna que definiría no solo su destino, sino el destino de todos a su alrededor. Valeria estaba atrapada entre la confusión y la oscuridad. La Llorona se erguía ante ella,
una sombra llena de furia y tristeza. La figura de su madre desaparecía, y Valeria sintió que el aire se volvía más pesado, como si el bosque mismo intentara tragarse su esencia. Pero en ese momento de terror, un estruendo en el suelo hizo que las raíces de los árboles temblaran. De repente, el suelo se abrió. Un gigantesco desgarrón que parecía surgir del mismo infierno. Valeria, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, se encontró cayendo. Un abismo sin fondo. Gritó, pero su voz se ahogó en la caída. El mundo se desvaneció en un vórtice de sombras y ecos, donde el lamento de la Llorona se convirtió en... Estaba en una caverna tenue, iluminada por destellos de luz azul. Las paredes estaban cubiertas de extrañas inscripciones, símbolos que danzaban ante sus ojos como si tuvieran vida. El aire era frío, y una sensación de peligro y magia la envolvía. Mientras se recuperaba, los murmullos comenzaron a crecer, y una figura emergió de entre las sombras. Era su madre, Sofía, pero esta vez su rostro estaba distorsionado, como si llevara la carga de un secreto abrumador. Valeria. «¿No entiendes?», dijo, su voz resonando en la caverna. «Este lugar es el origen de todo. Aquí es donde todo comenzó. ¿Qué está pasando?». La confusión inyectó desesperación en su voz. «¿Por qué estás aquí? ¿Y quién es ese hombre? Dímelo todo». «Él es una parte de ti, Valeria». Sofía habló lentamente, desgarrando la distancia entre ellas. «Parte de tu herencia, algo que hemos tratado de proteger. No solo eres hija de la Llorona, tú eres la Llorona. Y el culto te necesita para completar su oscuro ritual». El aire se volvió denso. Valeria sintió que una helada la atravesaba. «No, no puede ser. ¿Soy parte de esto?». «Dime lo que no es verdad». La rabia y el miedo chocaban dentro de su pecho, un torbellino de emociones que casi no podía manejar. «Siempre estabas destinada a esto», dijo su madre, y en sus ojos había un brillo sombrío que Valeria no podía ignorar. La Llorona no solo busca a sus hijos perdidos, busca a la nueva elegida. Pero antes que Sofía pudiera seguir, algo brilló en la sombra detrás de ella. Una figura familiar. El extraño de antes se adelantó, sus ojos brillando con una alegría oscura. «Valeria, qué bueno que has llegado. No solo eres la elegida, eres nuestra salvación». Las palabras le dieron a Valeria un escalofrío, una revelación que amplió el abismo que había nacido entre ella y su madre. «Espera, ¿tú eres parte del culto?». Su voz tembló. La confusión y el horror se entrelazaban. «¿Has estado conspirando contra mí?». El extraño sonrió y de pronto la caverna tembló mientras la verdad se presentó como un monstruo frente a ella. «No se trata de conspiración, se trata de la sangre que llevas. La conexión va más allá de ser solo hija de Sofía. Tú eres la que puede devolver la vida a la Llorona. La muerte y la vida son dualidades que te hacen poderosa». Antes de que Valeria pudiera responder, sintió que todo se oscurecía de nuevo. La risa del extraño resonaba en su mente. «Tu madre ha olvidado su verdadero deber. Pero tú puedes traicionar a la Llorona o abrazar su legado. La elección es tuya». Como un golpe de trueno, la elección se presentó ante Valeria. El destino de su familia, de su madre y de ella misma, todo pendía de un hilo. La verdad era más devastadora de lo que había imaginado. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, se dio cuenta de que la verdadera historia apenas comenzaba. Entonces,
Un rugido atronador llenó la caverna y el suelo comenzó a temblar aún más fuerte, haciendo que Valeria se tambaleara. De repente, una grieta más grande se abrió en el suelo justo frente a ella, y de lo profundo emergió una figura que hacía temblar el corazón. Era una versión oscura de ella misma, una sombra con ojos brillantes y una risa sibilante. Valeria se quedó sin aliento. «No, esto no puede ser», murmuró, sintiendo que su mundo se desmoronaba. La criatura la miraba con una sonrisa burlona. «Hola, hermana», dijo la sombra, su voz resonando como un eco distorsionado de la propia Valeria. La caverna se llenó de murmullos, y los miembros del culto comenzaron a girar, como si estuvieran hipnotizados por la aparición. «Tú fuiste la elegida todo este tiempo, Valeria. El culto te ha estado esperando, pero ellos no saben que también me quieren a mí». Valeria sintió que el aire se le escapaba y la risa de la sombra hizo eco en su mente. «Oh, sí, el poder que llevas dentro no es solo de tu madre. Hay dos líneas de sangre que se entrelazan aquí. Yo soy parte de ti y tú de mí». Su madre Sofía se quedó paralizada, los ojos abiertos de par en par. «Esto no puede estar pasando», murmuró, temblorosa. «Te lo oculté para protegerte». «¿Protegerme de qué?», gritó Valeria, la rabia brotando de su interior. «¿De ser poderosa? ¿De ser libre?». La sombra sonrió, disfrutando del caos que había causado. «Ella tiene miedo de lo que eres, pero tú estás lista para abrazarlo. La Llorona necesita que elijas, pero tú no tienes que hacerlo sola». Valeria miró a su madre, luego a la sombra. El nudo en su estómago se volvió un torbellino. «¿Quién soy realmente?», preguntó, sintiendo que el piso temblaba bajo su peso. «Tu elección transformará todo», dijo la sombra, acercándose más. «Juntas podríamos romper el ciclo de dolor. ¿Te atreves, Valeria?». Y en ese momento, la pregunta flotó en el aire como un eco. La verdad se manifestaba de una forma que nunca imaginó, desdibujando las líneas entre el bien y el mal, entre madre e hija. No solo se trataba de ser la elegida, se trataba de quién realmente era y qué estaba dispuesta a sacrificar. La decisión estaba ante ella, más oscura y profunda que nunca. ¿Podría unirse a su sombra o renunciar a lo que podría ser? Mientras la caverna se llenaba de murmullos de anticipación, Valeria sintió que la oscuridad latía a su alrededor, y en su pecho la pregunta resonó: ¿quién será la verdadera Valeria al final de todo esto? Valeria estaba atrapada entre la confusión y la oscuridad. La Llorona se erguía ante ella, una sombra llena de furia y tristeza. La figura de su madre desaparecía, y Valeria sintió que el aire se volvía más pesado, como si el bosque mismo intentara tragarse su esencia. Pero en ese momento de terror, un estruendo en el suelo hizo que las raíces de los árboles temblaran. De repente, el suelo se abrió, un desgarrón gigantesco que parecía surgir del mismo infierno. Valeria, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, se encontró cayendo una vis. Se levantó aturdida y miró a su alrededor. Estaba en una caverna tenue, iluminada por destellos de luz azul. Las paredes estaban cubiertas de extrañas inscripciones, símbolos que danzaban ante sus ojos como si tuvieran vida. El aire era frío y una sensación de peligro y magia la envolvía. Mientras se recuperaba, los murmullos comenzaron a crecer,
y una figura emergió de entre las sombras. Era su madre, Sofía, pero esta vez su rostro estaba distorsionado, como si llevara la carga de un secreto abrumador. «Valeria, no entiendes», dijo, su voz resonando en la caverna. «Este lugar es el origen de todo. Aquí es donde todo comenzó». «¿Qué está pasando?». La confusión inyectó desesperación en su voz. «¿Por qué estás aquí? ¿Y quién es ese hombre? Dímelo todo. Él es una parte de ti, Valeria». Sofía habló lentamente, desgarrando la distancia entre ellas. «Parte de tu herencia, algo que hemos tratado de proteger. No solo eres hija de la Llorona, tú eres la Llorona, y el culto te necesita para completar su oscuro ritual». El aire se volvió denso. Valeria sintió que una helada la atravesaba. «No, no puede ser. ¿Soy parte de esto? Dime lo que no es verdad». La rabia y el miedo chocaban dentro de su pecho, un torbellino de emociones que casi no podía manejar. «Siempre estabas destinada a esto», dijo su madre, y en sus ojos había un brillo sombrío que Valeria no podía ignorar. La Llorona no solo busca a sus hijos perdidos, busca a la nueva elegida. Pero cuando Sofía hizo una pausa, el suelo comenzó a temblar nuevamente. Una sombra oscura se acercó, y con un grito ensordecedor, la figura del extraño emergió. «No, Sofía, no puedes decirle eso». Su voz era fría, profunda, como el eco de una tormenta. «Ella no debe saber la verdad. No ahora». Valeria sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La risa burlona del extraño resonaba, y su madre en ese momento empezó a temblar. «¿Qué verdad? ¿Qué estás escondiendo?». «Es simple, Valeria». El extraño se dio un paso adelante, su sonrisa retorcida, iluminada por la luz azul. «Es la clave para liberarnos de la condena que nos une a nuestras sombras. Pero hay algo que no conoces. Tu madre no es solo parte de este ritual. Ella fue quien nos traicionó». Los ojos de Valeria se abrieron en shock. «No, eso no puede ser cierto», gritó, sintiendo cómo su corazón latía cada vez más rápido. «¡Mamá! ¡Valeria!». «Escucha, hay cosas que nunca quise que supieras». Sofía se acercó, su voz apenas un susurro entre la tensión. «Cuando el culto me eligió, no tenía otra elección. Lo que hicieron conmigo me transformó en algo más grande que yo misma. Pero era la única forma de protegerte». El extraño rió. «La única forma de protegerte, sí, de la verdad, porque tu madre traicionó a su propio pueblo por poder. Y mientras ella intentaba escapar de sus pecados, tus verdaderos padres fueron sacrificados por ella. La Llorona no está triste solo porque busca a sus hijos. Está condenada por lo que hizo». Todo se detuvo. Valeria sintió que la tierra se movía bajo sus pies. «¿Qué? ¿Mis padres? ¿Qué me estás diciendo?». Angustia y confusión se mezclaban en su voz. La revelación era como un puñal en su pecho. «Tus padres eran parte del culto también», continuó el extraño, acercándose aún más. «La Llorona fue quien firmó su destino. Ahora te necesitan más que nunca, porque eres la que puede romper el ciclo de traición y sangre. Solo tú puedes decidir qué hacer con este legado que te dejaron». Valeria miró a su madre, su corazón desgarrado. «Lo hiciste por poder. Todo este tiempo fuiste tú. La culpa, todo está en ti». La decepción era palpable en el aire. La risa burlona del extraño resonaba más fuerte en su mente. Las sombras comenzaron a danzar,
como si el mundo alrededor de Valeria estuviera a punto de desmoronarse. Su madre, la madre que había amado, no era más que una traidora en el caos de sus propios errores. ¿Quién soy? Tu elección cambiará todo, dijo su madre, su voz temblando mientras el aire se llenaba de murmullos inquietantes. Valeria sentía que el abismo se abría a su alrededor, y la verdad que había buscado la estaba devorando. En ese momento, sus decisiones se convertirían en algo más que simples acciones. Eran el eco de un destino marcado por la traición. Valeria estaba atrapada entre la confusión y la oscuridad. La figura de su madre parecía desvanecerse, y las palabras del extraño resonaban en su mente, creando ecos que llenaban la caverna. El lugar temblaba a su alrededor. La traición de su madre y el culto, el sacrificio, el poder, todo se mezclaba en una tormenta de emociones sin control. ¿Quién soy? La pregunta, como un susurro, fluyó a través de su mente. Eres la elegida, gritó el extraño, su voz cortante como un cuchillo en la penumbra. Valeria miró a su madre con desesperación, buscando respuestas en esos ojos que alguna vez había considerado un refugio. La caverna a su alrededor parecía cobrar vida, un pulso oscuro que la rodeaba. «¡Escucha, Valeria!», dijo Sofía, acercándose, pero sus ojos reflejaban una tristeza profunda. «Soy tu madre, pero también soy parte de esto. Siempre quise protegerte». ¿Protegerme? Valeria sintió que la rabia la inundaba. ¿Protegerme de qué? ¿De mi propio destino? La furia y la confusión brotaban. ¿Esa era tu forma de protegerme, Valeria? La voz de Sofía se rompió, pero antes de que pudiera continuar, un sonido ensordecedor retumbó. Valeria miró a su madre y al extraño, sintiendo que las raíces de la caverna temblaban. Era como si la tierra misma estuviera gritando. En un instante, la caverna se iluminó con una luz cegadora. Las sombras danzaban frenéticas, y Valeria sintió el suelo ceder bajo sus pies. «¡Agárrate!», gritó Sofía, mientras la luz la envolvía. Valeria ni siquiera pudo gritar. La luz sacudió todo a su alrededor, y una onda de dolor la atravesó de un extremo a otro, como si desgarrara su alma. Y entonces, todo se detuvo. La luz se desvaneció, y Valeria cayó a un lado, aturdida. Cuando se levantó, miró a su alrededor, y al ver lo que sucedía, casi se desmaya. La caverna se había transformado. Ya no era solo un laberinto de sombras. Ahora estaba llena de figuras vestidas de blanco, mirándola fijamente. Eran niños. Valeria dio un paso atrás, horrorizada. ¿Qué es esto? Los murmullos en el aire comenzaron a volverse más claros. «Ellos son los hijos de la Llorona», dijo una voz casi infantil, que resonó entre las filas. Era un coro de voces jóvenes, y cada una de ellas la miraba con una mezcla de expectativa y tristeza. «Esto no puede ser», murmuró Valeria, sintiendo un frío extremo que la recorrió. «Mis padres, no». «Te lo dije», susurró el extraño, sonriendo mientras su figura se desvanecía. «La verdad trasciende el tiempo y el dolor. Tu madre jamás abandonó a esos niños. Ella eligió su destino. Eres parte de él». Valeria comenzó a llorar, el nudo en su garganta ahogándola. «No puede ser». La caverna latía con las emociones de los espíritus jóvenes que habían sido parte de un sacrificio oscuro, y cada uno de ellos la miraba, perforando su alma con las historias de sus muertes trágicas. «Hay más», continuó el codo, sus voces resonando como ecos lejanos. «Los niños perdidos son solo un reflejo de lo que podrías llegar a ser.
Todo depende de ti. Valeria sintió que su mente estallaba. ¿Yo? ¿Hija de la Llorona? ¿Y de la traición? Eres más de lo que crees, dijo el grupo. La elección que hagas determinará quién se levantará de las sombras y quién será condenado a vivir en ellas. En ese momento, un recuerdo la abrumó. Las noches de insomnio, las historias de su madre. La verdad había existido en sus palabras desde el principio. La Llorona había estado buscando a sus hijos, pero también a la elegida. Alguien que pudiera entender el costo del poder y la pérdida. Valeria sintió un zumbido dentro de sí, como si una nueva comprensión se abriera en su mente. Pero de repente el suelo tembló con fuerza y una grieta se abrió, revelando un abismo oscuro. Con su figura emergente, una voz fuerte retumbó en el aire. ¡Valeria! Aquel grito resonó sobre el murmullo del coro. La verdad está más allá de lo que imaginas. El cuerpo de Sofía, desvanecido antes, apareció a su lado, en un estado etéreo. Debes elegir, Valeria. No puedes luchar sola. La conexión que tienes no es solo con los muertos, sino con la verdadera naturaleza de la Llorona. La niebla comenzó a rodear a Valeria, haciendo que todo pareciera borroso. ¿Qué eres realmente, Valeria? La voz de su madre se mezcló con las de los niños, ahora más densas y urgentes. Mientras la grieta se abría más, Valeria sintió que la elección la devoraba. ¡Mamá! ¿Qué significa esto? Todo lo que creíste que sabías está por cambiar. Elige con sabiduría. La voz de Sofía se esfumó y los niños comenzaron a eteralizarse en la oscuridad. Y así, con la grieta creciente, Valeria se dio cuenta de que no solo su futuro, sino el de todos a su alrededor, dependía de esa decisión. Todo se desmoronaba a su alrededor mientras un grito desgarrador resonaba, llenando la caverna con un eco interminable. La Llorona, los niños, su madre y el culto. Todo se centraba en ese instante. ¿Qué elegiría Valeria? ¿Descubrir la verdad? ¿Quebrantar el ciclo? ¿O unirse a la oscuridad? Valeria cerró los ojos y en un instante de claridad comprendió que no solo luchaba por su destino, el destino de todos estaba en juego. Valeria sintió una sacudida en su pecho, mientras el eco de las voces infantiles resonaba en la caverna. Las sombras parecían moverse, su energía latente inundando el aire con un peso palpable. Estaba atrapada entre el horror de lo revelado y la presión de la decisión que se avecinaba. Pero en medio de ese caos, una pieza del rompecabezas se movió como un huracán, rasgando el velo de su comprensión. Una luz pulsante apareció a su izquierda, emergiendo de la roca como si la caverna estuviera sanando una herida antigua. La figura de la sombra, que una vez se había presentado como una versión oscura de sí misma, se iluminó. Cada destello, revelando un rostro más familiar, el de su difunto padre. Su corazón se paralizó. Esa cara, tan amada y tan dolorosamente. ¿Eres tú, Valeria? La voz de su padre era suave, pero contenía un torrente de emociones. Este lugar es una prisión y una revelación. La Llorona no es la única con secretos. Tu madre te ha encadenado a esto. Los murmullos de los niños desaparecieron y el culto se disolvió en un silencio sepulcral, mientras Valeria procesaba la verdad. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué no me dijiste que estabas...? Porque creí que estaba protegiéndote, interrumpió, el dolor surgiendo en sus ojos. Estuve atrapado aquí, como ellos. El culto me sacó, y mi sacrificio fue en vano. Sofía no me traicionó solo a mí, te traicionó a ti también. No, esto no puede ser cierto. El mundo de Valeria giró.
Se tambaleó. Su madre, su padre, todos ellos atrapados en una red de mentiras. ¡Puedo creerlo! Lo que crees saber sobre tu madre y la historia que te contaron es una versión de los hechos. Ella se unió al culto para protegerte, pero también lo hizo para obtener poder. Has sido desplazada, llevándote la culpa de la traición, cuando el verdadero monstruo está más cerca de lo que imaginas. Valeria sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Pero si tú estuviste aquí todo este tiempo, ¿por qué no volviste? ¿Por qué no me buscaste? Quería, pero no podía. Era la única manera de mantenerte a salvo. La Llorona siempre está buscando un legado, y nunca pude revelarte la verdad hasta ahora. Explicó él, sus ojos profundos reflejando la carga de años perdidos. Tu madre, por su amor y miedo, está creando nuevos ciclos de sufrimiento. Y es hora de que tú elijas. ¿Te unirás a ella o romperás el ciclo? Las raíces de la caverna comenzaron a crujir, y el pánico se arremolinó en su pecho. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Convertirme en lo que todos esperan? ¿Ser la elegida? ¿La Llorona? Puedes elegir, Valeria. La voz de su padre resonó cargada de esperanza. Pero si decides quedarte aquí, estarás condenada a sufrir como nosotros. La oscuridad devorará todo lo que amas, y probablemente incluso a tu madre. El desasosiego llenó la caverna, y de repente un grito desgarrador rompió el silencio. Era Sofía. Su figura emergió de la penumbra, su rostro desencajado. Valeria, no le creas. Él no es quien dice ser. Pero antes de que pudiera continuar, el suelo bajo sus pies se tambaleó y una grieta profunda se abrió. Las luces giraban y en el caos se alzaban murmullos del culto, una ola de poder que retumbaba en las paredes de la caverna. Valeria dio un paso atrás, confundida y aterrorizada. La verdad, fragmentos desgarrados de sus pasados, ahora se entrelazaban de una manera que nunca había imaginado. Todo lo que había creído, el amor de su madre, las historias, todo estaba en juego. Decide, ¿serás la Llorona o renacerás como tú misma? La voz de su padre resonó más fuerte y el suelo vibraba bajo la fuerza de la revelación. Pero Valeria, en ese momento crucial, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Un ciclo sin fin de conflictos, sacrificios y dolor. Ella está atrapada en el cruce de caminos más oscuro. ¿Qué elegiría de verdad? Las sombras absorbían la luz, y una nueva pregunta latía intensamente en su pecho. ¿Y si su madre nunca había sido su enemiga, sino la única que había estado tratando de protegerla desde el principio? Mientras la grieta se hacía más profunda, un eco de risas llenó la caverna, resonando mientras todo se desvanecía en un torbellino de decisiones. La verdad era un laberinto del cual no sabía cómo escapar, y en la oscuridad solo había incertidumbre, una chispa de esperanza y un miedo frío. Al final, la pregunta más aterradora era: ¿podría realmente confiar en quien decía ser su padre? Valeria sintió una sacudida en su pecho, mientras el eco de las voces infantiles resonaba en la caverna. Las sombras parecían moverse, su energía latente inundando el aire con un peso palpable. Estaba atrapada entre el horror de lo revelado y la presión de la decisión que se avecinaba. Pero en medio de ese caos, una P. Siempre fuiste tú, Valeria. La voz del extraño, ahora más intensa, llenó el espacio, retumbando en cada rincón. Siempre has sido parte de esto, como yo, no lo olvides. Valeria dio un paso atrás, el miedo cubriendo su rostro. ¿Qué quieres decir? ¿De qué estás hablando? Su voz temblaba, pero la incertidumbre era un fuego en su pecho. Un vórtice de sombras comenzó a girar en el aire, como un remolino, arrastrando trozos de la historia, sus recuerdos,
sus miedos. El culto no está aquí solo por tu madre. Están aquí por ti, porque tú eres la elegida, no solo para ser la salvación, sino para ser la nueva Llorona. Las figuras infantiles comenzaron a danzar a su alrededor, y el aire se volvía denso. Los murmullos aumentaron, llenando cada espacio vacío con desesperación y anhelo. A su lado, Sofía gritaba palabras de advertencia, pero la risa del extraño las ahogaba. ¿Cómo pueden estar detrás de mí? ¡No soy como ellos! Valeria se sintió acorralada, su corazón latiendo con fuerza. Las voces de los niños resonaban en su mente, llenándola de una tristeza profunda. ¿Esto era lo que significaba ser parte de la Llorona? La risa se tornó en un grito desgarrador. Valeria giró la vista y vio a su madre correr hacia ella. ¡Valeria, no! ¡No te dejes llevar por las sombras! Pero la figura del extraño sonrió, y en su rostro, Valeria reconoció algo. ¿Qué estás diciendo? ¿A qué te refieres?, preguntó, sintiendo que la verdad se deslizaba entre sus dedos como arena. Siempre he estado contigo, Valeria. Durante todos estos años, tú y yo hemos sido un solo ser. Lo que crees que eres es solo una fragmentación de lo que realmente somos. Sofía se detuvo, su mirada profunda y llena de angustia. Eres la herencia del poder. ¡Eso es imposible! Valeria sintió rabia y confusión. Tú me enseñaste a luchar contra esto. Mientras hablaba, trozos de su vida, su infancia, sus recuerdos con su madre, comenzaron a estallar como luz en su mente, convertidos en un motivo de lucha. Pero la verdad, acompañante, hacía eco en el aire como un susurro cruel. ¿Eres tú la que ha manipulado todo esto? La caverna vibró, y una brecha se abrió bajo sus pies. Gritos de los niños resonaron, y entonces, para horror de Valeria, el extraño se transformó. Su carne se desgarró, y una sombra monstruosa emergió de él, una versión aún más oscura que la que había cruzado su camino. «Eres un monstruo como yo», dijo con una voz diferente, profunda y resonante. Valeria dio un paso atrás, el corazón latiendo a 1000 por hora. La sombra se volvió más definida, y en su interior reconoció una verdad aún más inquietante. ¿Acaso eres, mis hermanos perdidos, las sombras que su madre dejó atrás? ¿Eres cada una de mis elecciones fallidas? Justo cuando la sombra dio un paso más hacia ella, un grito desgarrador llenó la caverna. Sofía se lanzó hacia Valeria, intentando salvarla, pero se detuvo. «Valeria, no hagas esto. Ellos no son lo que dicen ser». La realidad comenzó a distorsionarse. Las figuras infantiles en la caverna comenzaron a danzar de manera frenética, como si las sombras intentaran advertirle. La conexión se sentía más fuerte. El poder dentro de ella crecía como una tormenta. ¿Qué eres realmente? La pregunta brotó de sus labios, un murmullo entre la confusión. La respuesta cortó el aire. Eres el eco de todo aquello que se ha perdido. La Llorona necesita tu sangre para regresar, y tú eres quien elige si ser la salvación o la perdición. De pronto, el suelo, temblando, se sacudió con una fuerza inmensa, la grieta devorando todo a su alrededor. Valeria sintió que el abismo se abría de nuevo, y las sombras comenzaron a devorar el espacio que una vez fue su refugio. La risa burlona vino hacia ella, llena de triunfo. Un momento, todo cambió. Un instante que parecía eterno. La caverna se colapsaba, y en ese caos,
Se oyó un nombre, un eco. Valeria, ¿cuál es tu elección? En medio de ese desastre, una figura apareció, una luz emergió del oscuro fondo de la caverna, mostrando la verdadera forma de quien había sido la madre de Valeria. Una sombra, pero ya no solo un eco. Era el resplandor de un futuro o el testigo de un pasado. Con los ojos llenos de preguntas, la respuesta de Valeria resolvería todos los estragos, y aún así podría condenar su alma y la de quienes amaba. La decisión estaba en sus manos. ¿Serás tú quien rompa las cadenas o quien las abrace? Los ecos de su voz se diluyeron en la incertidumbre, mientras Valeria se preparaba para elegir su destino, deteniéndose en la frontera de lo que había sido y lo que podía ser.